Si estás interesado en aprender esta técnica de pintura, estás cordialmente invitado. Si tú ya practicas esta técnica, también estaré respondiendo todas tus dudas. No lo olvides, te espero este domingo a las 4 de la tarde, hora de Houston, y dejemos juntos que fluya la creatividad. ¡Comenzamos! Este video será diferente. Veremos cómo transformar un vertido fallido en una bella flor abstracta con la técnica de copa invertida cerrada. Esto es igual a poner un vaso de cabeza sobre lienzo. Antes de empezar, tengo que confesarte que el vertido no es de mis favoritos, pero aún así me enfrenté al reto. Y aunque estuve a punto de renunciar varias veces, al final quedé sorprendida con el resultado. Esta técnica de vertido me dejó algunas lecciones que quiero compartir contigo. Esta técnica de vertido aparentemente es la más fácil de todas, pero no te dejes engañar. Esto no tiene nada que ver con la realidad, ya que después de vertida la pintura, solamente vi una gran mancha de pintura sin sentido y algo caótica. Es que ahí definitivamente, justo ahí empezó un reto para mí, que puso a prueba mi paciencia y creatividad. Te invito a que veas el video completo y descubras cómo logré salvar este cuadro que tenía un principio incierto y sí, probablemente un vertido completamente fallido. Después de vertida la pintura, la moví de un lado a otro para ver si se formaba alguna figura. Al no lograrlo, con un puntero empecé a sacar líneas del centro hacia afuera y le empezaba a encontrar algo de forma, pero realmente en este punto todavía yo pensaba en tirar la toalla. Pero recordé la frase que siempre les digo: el acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Durante el proceso coloqué un aro y lo bordeé con pintura color morada y lila. Marqué líneas otra vez del centro hacia afuera y volví a poner pintura morada y lila, y la pintura blanca se comía todos los colores. Esta pintura definitivamente no funciona, pero como ya la tenía preparada, decidí utilizarla. Aquí te dejo la marca de la pintura para que si la tienes, tengas cuidado cuando la uses. Es de una textura seca y después de preparada, al segundo día apesta. Continuamos. Como te decía, llegué a un punto donde me frustré, pero antes de renunciar decidí dejarlo secar y pensé, mañana será otro día. Mucho más tarde, ya seca la pintura y con la cabeza fría, pude apreciar su potencial. Cuando hice el vertido puse una capa de glitters, pero no brillaban por la humedad de la pintura. Pero ahora que ya está seco, su brillo salía a la luz y le dan un toque muy lindo. También veo que se formó en el centro algo que pareciera una flor. Que nos enfrenta a situaciones complejas. Nos ayuda a procesar y expresar nuestras emociones. Desarrolla la autoconfianza, fomenta la resolución de problemas, nos ayuda a controlar el estrés y la ansiedad y nos enseña que siempre hay espacio para la creatividad. Este es el resultado, ¿verdad que quedó lindo? Si te gustó, déjame una manita arriba. También puedes dejarme una sugerencia de lo que quieres ver en mi próximo video.
Si quieres seguir aprendiendo esta técnica de pintura, suscríbete, pero no olvides activar la campanita. Recuerda que el acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en mi próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad. Si estás interesado en aprender esta técnica de pintura, estás cordialmente invitado. Si tú ya practicas esta técnica, también estaré respondiendo todas tus dudas. No lo olvides, te espero este domingo a las 4 de la tarde, hora de Houston, y dejemos juntos que fluya la creatividad.